Pues bien, comencemos con la segunda enseñanza de las últimas 24 horas de Jesús. Hemos visto a Jesús en la oración del monte Getsemaní y conocemos su angustia, su tristeza y su dolor. Vimos el juicio ante el Sanedrín, delante de Anás, Caifás y también de Poncio Pilatos. También fue enjuiciado por Herodes. Jesús también fue enjuiciado por el pueblo. Conocimos también la apatía de Pedro, Jacobo y Juan al quedarse dormidos cuando Jesús les dijo: oren para que no sean tentados. Hoy veremos la traición de Judas, la negación de Pedro, el canje con Barrabás y el perdón para todos nosotros en esa cruz. Oremos primeramente. Señor Dios y Padre, te pedimos por revelación, te pedimos por ministración, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que en cada uno de nosotros pongas el conocimiento y más que nada la entrega, para no perdernos en este momento de tu palabra. Sé tú, Espíritu Santo, enseñándonos cosas que no hemos podido entender, cosas que no nos han sido reveladas, tesoros que han permanecido escondidos. En cuanto a sabiduría, dánosla a cada uno de nosotros. Te pido por cada hombre y mujer que nos está viendo por este enlace. Toca sus corazones, revélales, ministra y provoca en ellos la necesidad de buscar tu presencia todos los días, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El nombre de Judas Iscariote, ¿le puedes prender? No, ya está prendido. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Hay un hombre llamado Judas. Este nombre es sinónimo de traición. Este discípulo lo llevó a Jesús delante de sus enemigos y lo identificó y lo entregó con un beso. Mateo 27, capítulo 3, verso 10. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, o sea sentenciado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata que los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Eso es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llamaba Campo de Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hechos capítulo 1, verso 16 al verso 19. En estos versos nos habla también de la muerte de Judas. Hermanos, es necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron.
Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Axeldana, que quiere decir campo de sangre. Punto número 1. Jesús escogió como uno de los 12 a Judas. Punto número 2. Jesús lo había honrado haciéndolo tesorero del grupo de sus discípulos. Punto número 3. Jesús instruyó a Judas y lo incluyó para usar autoridad conforme a la palabra del Señor. Mira esto. Aquí en Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Este personaje llamado Judas se convirtió en un personaje que estuvo al servicio de Cristo. Judas esperaba a alguien diferente, a un hombre de guerra, no al Mesías como Jesús. Esperaba a alguien que en lo físico gobernara eternamente por sobre todos los reinos y sobre todas las naciones. Judas era el que tenía apariencia de piedad, pero en realidad en su interior era malo. Juan capítulo 12, verso 6. Pero dijo esto, no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto es traición desde el principio. Judas se robaba los diezmos y las ofrendas que caían para los discípulos. Este hombre ya había traicionado a Jesús desde tiempo antes. Checa esto en Juan capítulo 6, verso 70. Aquí Jesús le pone nombre y le pone apodo a Judas. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Aquí regresamos a la última cena del Señor con sus discípulos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Jesús hace una pregunta. Los demás no se daban cuenta de lo que estaba platicando Jesús. Solamente era Judas y Juan. Fíjate bien. Judas estaba en un lugar muy especial, al lado izquierdo de Jesús. Y del otro lado estaba Juan. Cuando él hablaba en voz bajita, solamente ellos oían. Salmos capítulo 41, verso 9. Vamos a ver lo que pasó con David. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Volvemos al Nuevo Testamento, Juan 13, 18. No hablo así de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Esa noche, Judas tenía el lugar de honor. Los dos, Juan y Judas, estaban al lado de él. En esta conversación solamente ellos dos escuchaban. Juan se había dado cuenta de quién traicionaría a él como Mesías. Y Jesús comienza a repartir el pan, y al que le entrega primero el pan es a Judas. La cortesía de entrega de pan también significa una expresión de amor. Cabe mencionar esto. ¿Jesús amaba a Judas? Con todo y eso, Judas no se arrepintió. Lo vendió y lo entregó para que lo mataran. Fíjate bien. Juan capítulo 17, verso 12. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, en ese nombre que me has dado.
y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Traidor, hijo de perdición, Satanás, todas las personas son culpables de sus actos. A través de rastros bíblicos nos damos cuenta de lo fiel y verdadero que existe cuando Jesús habla. Judas no fue una víctima inocente. Judas era responsable de sus propias decisiones. Esa decisión que Judas tomó ponía al descubierto lo que realmente había en su corazón. Todo lo que profetizó Jesús se cumplió. Pregunta: ¿era Jesús un profeta falso o era verdadero? Nosotros necesitamos pruebas, pruebas y más pruebas. Mateo capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Se arrepintió o era remordimiento? ¿Se arrepintió Judas ante Jesús? ¿Pidió misericordia? ¿Le dijo que lo perdonara? De ninguna manera. Estamos de alguna manera confundiendo el arrepentimiento con esta otra palabra, remordimiento. La palabra remordimiento existe en una palabra solamente, volverse. Y la que Judas utilizó fue en el hebreo metamelomai, la cual se usa solamente 6 veces en toda la Biblia. La otra palabra es metanoia, que significa cambio de mente. La palabra metamelomai solo está relacionada con las emociones. Metanoia cambia la manera de ser, la manera de vivir, cambia sus acciones. Si te llamas cristiano y tu manera de vivir no ha cambiado y no existe una revolución en tu vida en donde puedas decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, andamos en religión, la cual no demanda en nosotros una vida digna delante de Dios, sino que viviendo solamente con remordimientos, hacemos lo que nos gusta y hacemos lo que nos place. Para nosotros es muy difícil establecer esto, pero con Cristo Jesús es posible. El arrepentimiento genuino exige un cambio de vida. La traición del amigo Judas también aumentó la angustia como carga de dolor en Jesucristo. Ahora vamos a pasar al tema de la negación de Pedro. En Cesarea de Filipo, Pedro dijo lo que el Espíritu Santo puso en su corazón. Mateo capítulo 16, verso 15. Dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiempo después de estar tan inspirado Pedro, ahí en Marcos capítulo 14, verso 30 al 31, Jesús dijo: de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero él decía con mayor insistencia: aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro huyó al momento en que Jesús fue arrestado, y aún así mantenía una distancia de no acercarse a Jesús para no ser arrestado, y no quería que nadie se diera cuenta que Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Verso 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los guardias y se calentaba ante el fuego.
Lucas capítulo 22, verso 55 al verso 62, nos habla de las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Es sorprendente cómo todo viene con lujo de detalles, para que entendamos cada uno de nosotros cómo Dios conoce todo lo que va a pasar. Dios no está mandando a nadie al infierno, la gente se va sola. Pero Dios, en su vasto conocimiento, sabía cuál sería la decisión de Pedro. Todos tenemos la libertad de escoger. Pedro decidió esconder su identidad delante de mucha gente. Y aún al día de hoy, mucha gente tiene su mente entenebrecida y no quiere demostrar que son cristianos y no quieren demostrar que son hijos de Dios. Eso no culpa a Dios. Eso es porque la gente toma la decisión. Y Pedro estaba tomando la decisión de no darse a conocer delante de los demás. Como hoy en día muchos cristianos se les pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Y ellos dicen, no, yo ni los conozco, yo ni me congrego, yo ni Biblia tengo. Y eso era lo mismo que estaba pasando. Esto es como cuando los novios caen en fornicación y ellos dicen, ay pastor, pues es que se nos pasó la mano y caímos y fornicamos. Después de tantos besos, después de tantos abrazos, después de tanto apapacho y apapacho, después de hacer propuestas indecorosas, después de que no se respetaban, nadie cae de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Y aquí lo malo es que hay muchas personas que son cínicos. Hay mucha gente que no quiere vivir en santidad porque tienen un corazón completamente endurecido. Ahora, Jesús les dijo, ustedes se van a escandalizar. Y Pedrito dijo, nosotros no nos vamos a escandalizar. Pero todos se escandalizaron y huyeron. Pero Pedro tenía un pecado de autoconfianza. Algunos dicen, yo no voy a ser alcohólico. Yo no voy a caer en el vicio. Yo puedo dominar el alcohol. Hoy te decimos, mira bien que no caigas. Ten cuidado. No te creas más que los demás, porque a veces hasta los más fuertes caen. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Débil, débil. Dentro de nosotros existe un cierto potencial para pecar. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos está diciendo en este momento, tú puedes caer, vive la palabra, ponla por obra y vas a tener la fortaleza para vencer. Si te ausentas de Cristo, si te haces a un lado, podemos volver a la idolatría, a la religiosidad, a ser machistas, a ser violentos. Jesús te dice, permanece en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús a la higuera? A esa higuera que no dio fruto. Le dijo, sécate. Jesús dio una orden y la orden se cumplió. Ese árbol estaba bonito y estaba frondoso, pero aún así, te ponías debajo del árbol y descansabas. Jesús dijo, sécate, y la orden se cumplió. Primera de Juan capítulo 2, verso 19 dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de con nosotros. Lucas escribe la advertencia que Jesús le hizo a su amigo. Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no oró cuando Jesús se lo pidió. Allí en el verso 53 dice: pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Y el diablo tomó a Pedro. Pero le faltó el valor de aquello que no quería hacer. Negó a Jesús, pero nunca dejó de creer que Jesús era el Mesías y que era su Salvador. Ahí es cuando la oración de Jesús fue contestada. Juan 21, del 15 al 19. Pedro fue perdonado en público y con todo y su error fue aceptado. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Jesús, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijo por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro llegó a predicar la palabra de Dios con un poder enorme. Y te puedes dar cuenta de cómo comenzó la iglesia cristiana. Allí en Hechos capítulo 2, verso 1 al 41. Pedro vivió como mártir y vivió muchísima persecución. Pero por causa de su fe en Jesús, el diablo no lo pudo derrotar. Pero estas veces que Pedro negó a Jesús, intensificó la angustia y la tristeza de Jesús. Mientras tú estés con Jesús, nada ni nadie podrá destruirte. Tener fe en Jesús te dará la fortaleza para permanecer y estar estable. Vale la pena creer en Jesús. Vale la pena tener fe en Él. Pasemos ahora a la historia de Barrabás, un tipo de pecador. Mateo 27, 15 al 26. En la fiesta el procurador acostumbraba soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Tenía aquel entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Estando ellos reunidos, Pilato les dijo: ¿a cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Ya lo habíamos comentado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieron a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos
¿queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el procurador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo, sea crucificado. Y cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de la sangre de éste, será asunto vuestro. Respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y vos sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó para que fuese crucificado. Desde el principio Dios nos mostró cómo librarnos del pecado a través del derramamiento de sangre de un animal. Esto pasó con Adán y con Eva. Esta es la justicia de Dios. Esto es lo que Él nos ofrece como manto de justicia. Nosotros no podemos taparnos con hojitas de higuera el pecado. Eso es como una religión, y no hay religión que nos libre del pecado, ni nuestras obras nos podrán salvar. Dios organiza un plan de salvación, sacrificando a su propio Hijo. Dios hace un tabernáculo en medio de los hombres, sacrificando su Cordero de Pascua en una cruz. Lo más santo, lo más puro, tomó forma de pecado. Y ahora, delante de los pecadores, los cuales también somos nosotros, Jesús fue crucificado y muerto por todos nosotros. Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que pasó tras de los telones, las alegorías y los ejemplos que expone la palabra de Dios, quitan el velo de nuestros ojos para descubrir la esencia real del sacrificio de Jesús por ti y por mí. Más de 60 profecías se cumplieron desde el Antiguo Testamento en tiempo y en forma. Jesús tomó el lugar de otro, el tuyo y el mío. Barrabás, estando ahí en el preciso día del juicio, no fue coincidencia. La profecía del varón de dolores, justo por pecadores, tenía que cumplirse el día santo, el día exacto, la semana santa, la semana exacta, el horario exacto, la temporada exacta en que el pueblo tenía que darse cuenta de que era de parte de Dios que Jesucristo muriera ese día. No recaería sobre nadie la culpa de matar a un inocente. Era Dios el que lo estaba exponiendo. Hoy nos damos cuenta de cómo Dios ha hecho grandes cosas. Para Pilatos, el lavarse las manos no lo ausentaría de la culpabilidad. Fíjate bien, hay muchas cosas bíblicas que nosotros no hemos entendido. Hubo muchos sacrificios anteriormente, con palomos, con ganado, con ovejas. Hebreos capítulo 9, verso 6 al verso 9. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la simbología de todos los tipos en el Antiguo Testamento. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios de culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía
no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Jesús es el tipo de sacerdote que tenía que presentar su sangre derramada delante de Dios. La mayor obra de las profecías son del Hijo de Dios. 3 fenómenos sobrenaturales se manifestaron: un terremoto, la oscuridad cubrió toda la tierra y el velo del templo fue rasgado. Ahora, nada podía evitar que nuestra comunión fuera directa con el Padre. La relación entre nosotros y Dios tiene todo que ver con Jesús. Esto es una realidad. En Levítico, capítulo 16, se ofrecían 2 cabritos simbólicamente. Uno de ellos se sacrificaba y el otro se dejaba libre. Estamos hablando acerca de Barrabás y de cómo fue expuesto delante del pueblo el justo y el pecador. El pueblo escogió al pecador y decidió matar al justo. Jesús fue torturado. Jesús fue golpeado como aquella roca en el desierto, así como lo hizo Moisés. Golpeando esa roca, así fue golpeado Jesús, para que de su interior salieran ríos de agua viva. Así como la serpiente fue exhibida en el desierto, así también sería Jesucristo exhibido en una cruz, para recordarle a Satanás su derrota y de cómo Jesús triunfaría sobre la muerte. Barrabás era una persona desconocida. Lucas capítulo 23, verso 39 al verso 41. No habla de otros delincuentes, habla solamente de uno. Y ese Barrabás reconocía su culpa. Ese Barrabás era el que estaba diciendo: toda injusticia reclama un castigo. Pero ahora, en el día de la fiesta, se declararía libre al pecador. Fíjate bien, Lucas 23, 39 al 41. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecemos, nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. El perdón para un criminal, por el cual Jesús iba a morir, por los que estaban abajo de la cruz y por los que estaban siendo crucificados juntamente con él. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido por él. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo a nosotros la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece
delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Hoy te preguntamos, ¿tú cómo estás delante de Dios? Tito capítulo 3, verso 3 al verso 7. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por la gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Hablemos acerca del perdón en la cruz. Lucas capítulo 23, verso 33 al 37. Vamos a encontrar y leer las palabras de Jesús estando en la cruz. Cuando llegaron al lugar que se llamaba de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos se echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados le encarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre. Pongamos mucha atención a lo que Jesucristo dijo, porque vamos a explicar las últimas palabras en la cruz de Jesús. Cuando una persona habla en la víspera de su muerte, es como si nos mostrara a nosotros su interior con rayos X. Y así nos vamos a dar cuenta de quién fue esa persona en realidad. Por ejemplo, el gran dictador Joseph Stalin, al momento de morir, dijo: veo lobos alrededor de mí, y levantando sus puños contra el cielo, entregó su vida. El magnate millonario de los circos Tardy, en su lecho de muerte dijo: ¿dónde están los recibos de hoy? Napoleón Bonaparte, antes de morir, exclamó: ¿dónde está el jefe del ejército? Un predicador inglés, Charles Spurgeon, antes de morir dijo: Jesús murió en mi lugar. Y John Wesley, el fundador del metodismo, dijo antes de morir: lo mejor de mi vida es que Dios ha estado conmigo. Imagínate la tortura y la agonía por la cual estaba pasando Jesús, con clavos en sus manos y en sus pies, su piel completamente rasgada. En ese momento habló verdades que deben de conmover el espíritu de cada uno de nosotros. Todo lo que Jesús habló es digno de ser considerado por cada uno de nosotros. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón espiritualmente no es saludable para nadie.
Hechos capítulo 12, verso 15 dice: mira bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? Hay un chiste con humor negro acerca de Pepito, donde la amiguita de Pepito le pregunta: oye, ¿por qué traes ese alacrán en el pecho? Y Pepito le contesta: estoy esperando a Margarita para que cuando venga, entrando yo le aviente ese alacrán y la muerda. Y su amiga le dice: a ti te va a pegar primero. Exactamente de esa manera es el odio, la falta de perdón, es veneno. 3 veces Jesús clama al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera. Y la segunda: Padre, ¿por qué me has abandonado? La tercera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el último día, Jesús tuvo una relación ininterrumpida con su Padre. Permaneció en comunión hasta el último minuto de su vida. Esto nos enseña que tenemos que tener una relación saludable con Dios. Ay de nosotros si nos apartamos. Y por cuanto sois hijos, Dios nos une con el Padre. Y es nuestro espíritu el que está clamando: Abba, Padre. Nuestra comunión con Dios debe de ser lo más grande. Su amor por ti, por ti, por ti es especial. Romanos capítulo 8, verso 5, Romanos 5, 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando en una condición de pecado, María Magdalena, una mujer marginada, degradada, siendo prostituta, rechazada, era considerada como nada. Comparada con las demás mujeres, un hombre crucificado al lado de Jesús también estaba pidiendo perdón y restauración. Y Jesucristo perdonaba, Jesucristo sanaba y Jesucristo restauraba. Y lo perdonó. Jesús preguntó a la mujer que se encontró en adulterio: ¿dónde están los que te juzgan? Yo tampoco te juzgo. Y la perdonó. Y le dijo que no pecara más. La mujer no se fue. Le sirvió a Jesús. Estuvo con él hasta los últimos minutos de su vida. Y aún después de resucitar, estuvo con él. ¿Por quién murió Jesús? Murió por ti, murió por mí. Murió por todos nosotros. Ese amor es la gracia de Dios manifestada en el Hijo. Tenemos que empezar a creer, porque aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Esta es la gracia que Dios nos ha dado. Su perdón nos abraza, nos limpia, nos purifica, nos libera. Después de tanto rechazo, después de tanto insulto, después de tanta traición, después de tanto juicio ilegal, de tantos golpes, de tantos latigazos, después de clavarlo en la cruz, después de derramar su sangre, después de tanta aflicción, después de tanta persecución, después de tanta angustia, Jesús clama en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué amor tan grande! Nunca lo va a demostrar ninguna persona, pero Dios lo demostró a través de su Hijo. Y Él te está preguntando en este momento: ¿por qué te has de perder? Gente que me está escuchando el día de hoy y que está viendo este video, Dios quiere que tú recibas su perdón. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere liberarte a través de la sangre de su Hijo Jesucristo.
Salmo capítulo 51 nos dice que David cayó en adulterio y también en asesinato, pero se arrepintió y pidió perdón a Dios. Estas son sus palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice el verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Dios demuestra su amor a través de Jesucristo, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si estábamos no justificados, ahora, con más razón justificados, tenemos que buscar a Dios. Con más razón perdonados, tenemos que buscar a Dios. El castigo y la ira de Dios cayó sobre su Hijo, no sobre nosotros. Él ha venido a traer vida y a traer vida en abundancia. Él es la puerta. Si alguno entra por esa puerta, entrará y saldrá y encontrará pastos. ¡Qué buena noticia! Sanidad para los de corazón triste, aquellos que tenían desconsuelo. ¡Qué buena noticia! Para los enlutados, para los marginados. Dios te está suplicando el día de hoy: quiero sanarte, quiero quitarte esa tristeza, quiero quitarte esa ansiedad, quiero quitarte esos dolores, esas enfermedades, quiero darte libertad, quiero sanarte. Tengo buenas noticias para ti. El manso y humilde, el cordero sin mancha, caballero hasta la muerte, amor que nos redime y nos perdona. Ese es Jesús. Allí en ese sufrimiento, Jesús te está diciendo: eres mi amada, estás en mis manos, mi pequeña. Tú eres la niña de mis ojos. Yo soy tu Dios. Quiero hacerte ese milagro. Quiero tocarte y transformarte. No hay nadie como yo. Todos los mares los tengo en mis manos. Nunca me apartaré de ti. Mi hermosura es más grande que la de una flor. La miel brota de mis labios y el amor sale para ti. Serás transformado. No temas. Yo soy tu Dios. Este amor que Dios promueve sobrepasa todo amor humano. Jesús venció la muerte por ti. Su nombre está por sobre de todas las cosas. Clamemos a Él y busquémosle con devoción. Oremos. Padre, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que sin ti no somos nada. Nuestra vida es como el humo en el aire, que pronto desaparece. Pero antes de que desaparezca, queremos arrepentirnos delante de ti y pedirte perdón. Tú moriste por nosotros. Nuestras mentiras, nuestras intrigas, nuestros juicios, nuestras etiquetas, nuestros chismes, nuestros robos, nuestras maldicencias, nuestras borracheras, todo lo malo que hemos hecho, tú lo eres capaz de perdonarlo. Hemos pecado, Señor. Hemos ofendido. Hemos maldecido a la gente, a desconocidos, a conocidos, gente que nos ama, gente que nos estima. Los hemos tratado mal. Hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que te necesitamos. Perdona toda y cada una de nuestras faltas.
Perdona nuestros pecados. Límpianos. Así como tú puedes limpiar el carbón y dejarlo blanco. Así como tú puedes limpiar la mancha de la ropa y dejarla blanca. Así limpia nuestra maldad. Así limpia nuestras transgresiones. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores. Queremos que vengas a nuestra vida. Queremos que vengas a nuestro corazón. Hoy te recibimos como nuestro Señor. Sé tú el que gobierna. Sé tú nuestro Rey. Sé tú lo más importante en nuestras vidas. Desde que amanece hasta que anochece. Sé tú el que aparece en nuestros sueños. Queremos levantarnos contigo, almorzar contigo, comer contigo, cenar contigo, dormir contigo. Queremos que no nos dejes y que nunca nos abandones. Hoy decidimos estar en tu presencia por siempre. Gracias por tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a sufrir y a padecer por cada uno de nosotros, por esa muerte en esa cruz. Gracias por cada gota de sangre a la cual no renunció. Gracias por cada golpe recibido a los cuales no renunció. Gracias por esa corona de espinas que no renunció. Gracias por esa cruz que cargó, a la cual no renunció. Gracias por esos clavos, a los cuales no renunció. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu entrega. Gracias por tu pasión. Gracias por perdonarnos. Podríamos estarnos más tiempo orando, pero no tenemos palabras suficientes para agradecerte. Ni aunque domináramos 3 o 5 idiomas, nunca nos alcanzaría la palabra para decirte muchas gracias. Consideramos tu sacrificio como lo más grande y lo más sublime, y de cómo cada palabra profética se cumplió. Gracias, Señor. No nos permitas nunca apartarnos de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios por el que venció a la muerte y por el que está por encima de todo.